Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, la verdad es que hoy queríamos hacer un vídeo reacción, pues a unas palabras de un vídeo de un apologista metodista llamado Edgar Pacheco. Y bueno, lo cierto es que queríamos pues ver cómo las personas montan un muñeco de paja y cómo van falsificando cierto tipo de información para transmitir algo diferente a la realidad, ¿no? Bueno, tenemos hoy aquí a Tomás desde el norte de España. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahí estamos. Bueno, por aquí hoy en España haciendo calor, mañana seguramente frío, no sé qué tal el tiempo por allí por... Aquí más o menos, pues bueno, ya no llueve, que estamos bien más lluviosos estos días atrás y bueno, ahora ya pues bueno, al menos pues en ese sentido pues las lluvias ya no las tenemos y está como medio despejado el clima y bueno. Pues nada. Pues mira, quería empezar poniendo un fragmento de un vídeo de que hicieron Renan, Franklin, también sobre Pacheco, porque quiero que veáis cómo hay personas que ante la evidencia bíblica tienen que echarse para atrás, no pueden hablar o sus palabras prácticamente ni salen, y cómo Edgar Pacheco, y lo vais a ver luego, también incluso tiene que falsificar este texto para mostrarlo al público de otra manera, pero quiero que lo veáis un poquito. El Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Bien, Señor un momentico. Dice, bueno, si os fijáis, Renan le dice de que lea 1 Corintios 8:6 y directamente se pone a leer el Padre, pero no lee el principio. O sea, directamente va a las palabras el Padre, cuando estaban hablando de Dios. Y tenía que haber dicho, porque para nosotros solo hay un Dios, el Padre. ¿Vale? Pero es que lo peor es que cuando lee el Padre, directamente empieza a leer desde el Padre y dice, bueno, es que Jesús también es el Padre, pero bueno, ¿cómo que Jesús es el Padre? Ahí te están diciendo un solo Dios. Conocen Padre, ¿no? que hay una persona. Y coges y hablas y sacas directamente, te pones a leer el texto, por otro lado, por no leer el principio, ¿no? Bueno, es curioso porque este texto, cuando se lo muestras a la gente y les explicas, bueno, tú tienes un solo Dios, el Padre, te dicen que no. Bueno, vamos a ir a empezar a analizar y vamos hablando un poquito con Tomás. Bueno, lo cierto es que dentro de... quería comentar primero, ¿no? Que dentro de este vídeo solo vemos durante 1 hora y cuarto a una persona levantando la voz, dando voces, gritando, incluso insultando. Porque, bueno, a veces todos podemos decir porque es un hereje o porque están en una secta. Sin embargo, continuamente ha estado insultando, y es muy insoportable escuchar este vídeo. De hecho, quería hacer un comentario antes de empezar y decir qué opina Tomás al respecto. Lo he intentado luego buscar, pero es que me costaba otra vez empezar a escucharle. Tantos insultos he tenido que parar a la media hora. Porque de repente, por cierto, le dice a uno que es testigo de Jehová, le dice, mira, Riano, a ti no te voy a dejar subir, vete a tu canal a hacer vídeos. Y era Renan. Y él sabía que Renan estaba pidiendo y no le dejó. Y luego a una mujer que supuestamente era testigo de Jehová, le dice, bueno, como estaba poniendo mensajes, dice, bueno, por lo que se ve te llega el wifi a la cocina. Bueno, ¿qué implica que le diga a una mujer te llega el wifi a la cocina? ¿Qué le está diciendo? Que el lugar donde tiene que estar esa mujer es en la cocina. O sea, es las mujeres, su posición, su lugar, ¿dónde es? En la cocina y no en estos lugares. Es curioso que Edgar Pacheco, que pertenece a la iglesia metodista, es curioso que tengan pastoras y que, por cierto, la pastora líder ahora sea una lesbiana y han tenido que salir de esa iglesia metodista y abrir otras, que hable así de las mujeres. Me gustaría saber, Edgar, si tú le dices a tu mujer que su lugar es la cocina. Si a tus hijas, cuando se casen, les vas a decir tu lugar es la cocina. O a tu madre, si tu padre le decía que su lugar era la cocina. No sé qué piensas, Tomás, al respecto. Fíjate que, claro, al final es la consecuencia de tener un Dios confuso, un Dios que son 3 en 1, pero al mismo tiempo 4 en 1, porque el que habla en Apocalipsis 3:14 es el Jesús hombre, pero que al mismo tiempo el Jesús Dios es otro, son 2 conciencias en una y por tanto ya son 4 en una.
la consecuencia de tener ese Dios confuso, babilónico, y de un Dios que crea, que predestine un lugar de tormento para hacer sufrir a la gente por X incidentes, la consecuencia es que al final, como hijo suyo, imita a ese Dios falso. Igual que Juan Calvino, como su papá espiritual, protestante, propició el exterminio a fuego lento de Miguel Servet, porque los hijos generalmente imitan a su papá. Y cuando tu papá es el Dios de 2 Corintios 4:4, Satanás mismo, pues al final lo imitas, ¿no? Y al final es lo que está haciendo este señor. Está imitando a su mismo padre, el que le gusta hacer ese falso Dios que según él hace torturar a la gente, al final lo imita. En lugar de imitar los que tenemos un Dios que es amor, deseamos imitar las cualidades que tiene él, como el amor, como el autodominio, lo que son los frutos del espíritu. El que tiene un Dios que es torturador lo imita y se vuelve como él. Incluso diciendo a personas, ten cuidado que te va a salir espuma por la boca, ¿no? No sé si piensa que somos de su iglesia evangélica. Bueno, lo cierto, y ahora vamos a pasar a la parte teológica. Empieza hablando de Juan 1:1. Simplemente voy a poner una cosa para que veáis el poco nivel teológico que tiene esta persona y vamos a empezar a comentar algunos detalles. Mirad. En Juan 1:1, dos sustantivos, dos pronombres personales que están interactuando, dos. Bueno, lo cierto es que dice que en Juan 1:1 hay dos pronombres personales. Curiosamente, no hay ninguno. Bueno, lo cierto, incluso me pasaron hace poco también un vídeo que estuve viéndolo. Mira, Bueno, un momentico. Fíjate, Okay. dice ahí Pablo. Quería haber quitado esto, he quitado lo otro, ¿no? Es que quería poner un PDF que estaba poniendo aquí ahora mismo. Lo cierto es que cuando hablamos de Juan 1:1, hemos hablado ya tantas cosas. Estas personas siguen igual porque Juan 1:1 habéis sido los testigos de Jehová los que lo habéis puesto. Cuestión que es totalmente falsa. Bueno, lo cierto es que cuando analizamos el contexto, y algo que me gustaría que lo veamos con relación a Juan 1 en adelante, porque él dice, bueno, es que hay un problema, porque tenemos uno que está enfrente del otro y los dos son Dios. Por lo tanto, si los dos son Dios, tú tienes dos dioses. Y desde aquí se va montando la falacia del hombre de paja. Lo cierto es que uno de los, quería poner aquí, uno de los textos que tuvieron que falsificar desde el principio, porque evidentemente ya te estaba explicando Juan 1:1, era Juan 18. Si os fijáis en la Reina Valera del 60, del año 2015, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios único, que está en el seno del Padre, lo ha hecho, lo ha dado a conocer. Y en la Reina Valera del 60 pone, a Dios nadie lo ha visto, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, dice que lo ha dado a conocer. Bueno, parece una palabra que en principio a lo mejor no es importante, pero sí lo es y bastante para entender todo. ¿Por qué? Bueno, primero los manuscritos más antiguos nos dicen monogenes theos, el Dios único. ¿Cuál es la cuestión? Que a Jesucristo en la Biblia se le llama único Dios en su clase. ¿Qué implica eso? Que ni el Padre ni el Espíritu Santo son ese único Dios en su clase. Por lo tanto, Jesucristo es un único Dios en su clase, pero como él muy bien dijo, él no era el Dios verdadero, porque a su Padre le llama el Dios verdadero. Pero claro, si empezamos manipulando y falsificando ciertos textos bíblicos, ¿cuál es el problema? Que llegamos a intentar mostrarnos que Juan 1:1 lo que realmente habla es de que en el principio Jesucristo estaba junto al Verbo, digo, junto a Dios, pero que Jesucristo también era Dios. ¿Pero qué Dios? ¿El trino? ¿El una sustancia? Bueno, resulta que, por ejemplo, Irineo de León comenta con relación a Juan 1:1 que ese texto hablaba de Dios el Padre y de Jesús. Por ejemplo, Orígenes dice, hay una diferencia cuando se habla de joceos a solo ceo sin artículo. Y te lo empieza a explicar. Tenemos el copto saídico. Pero estas personas que siguen intentando mostrar algo totalmente diferente, algo que va en contra de la armonía bíblica, porque vamos a ver textos donde Jesús se presenta ante la persona del Padre, donde le llama a Dios. No sé si querías comentar algo al respecto de esto, Tomás.
Muy bueno, eruditos 100% defensores de la doctrina de la Trinidad, como Selén Vidal, Juan Mateos, Juan Barretos, reconocen que la forma correcta de traducir Juan 1.1 al final es la palabra era divina. Es decir, era un ser semejante a Dios, un ser divino. Y ellos mismos lo reconocen en sus mismos comentarios. Por ejemplo, Selén Vidal, que es un doctor de la Universidad Pontificia de Salamanca, trinitario, o Juan Barretos. Y el hecho de que ahí no hay artículo, porque tampoco lo hay en Hechos capítulo 28, cuando dice ahí claramente. Sí, exactamente. No, y que bueno, este tipo de personas se ponen a intentar hablar desde el griego y resulta que no saben. No sé, ¿querías leer alguna cosita o...? Sí, estoy buscando ahí en el 28 6, dice, pero ellos estaban esperando que se hincharía de inflamación o caería muerto de repente. Después que esperaron largo tiempo y contemplaron que no le acontecía nada perjudicial, mudaron de parecer y empezaron a decir que era, ahí tenía que decir la Reina Valera, que era Dios. Porque el artículo tampoco sale en el griego. Tenía que decir que era Dios. O sea, era Pablo Dios también, pero no. Entonces, ¿por qué un Dios? Claro, al estar con Dios o al estar cerca de Dios, no puede formar parte de Dios. Y luego otra cosa, si ahí ese texto se entiende como que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, falta la tercera, o sea, ya no son coiguales. Porque si una persona de la Trinidad, las tres son coiguales en términos absolutos. Y no se puede dar un trato mínimo a una con respecto a la otra. Entonces, hay muchas cosas que este señor se quedan en el tintero, evidentemente. Sí, exactamente. Y desde luego, partir de Juan 1.1, pues realmente es una falacia. Bueno, vamos a ver el siguiente punto y seguimos comentando un poco. El 15-20. Están diciendo que ellos son enoteístas. Confiesan que Jehová es el Dios Todopoderoso, pero que existen dioses con realidad ontológica como Jesucristo. Así que Jesucristo es un Dios con realidad ontológica, pero esto supone un problemón grandísimo, porque aquí vas a caer en la idolatría si llegamos a encontrar que a ese Jesucristo con realidad ontológica se le bendice, se le adora, o se le rinde pleitesía, o se le ora, o se le pide. Bueno, aquí vemos ya la falacia, ya se ha montado, te ha dicho, bueno, si Jesús es un Dios, pero conseguimos demostrar que a Jesucristo se le da adoración, entonces tenemos politeísmo según esta persona. Claro, el problema de Edgar Pacheco y de muchas otras personas es que dejan ciertos principios bíblicos que el propio Jesucristo dejó con total claridad establecidos y ahora vamos a analizar el tema de la palabra proscuneo, pero son reglas. En este caso es la regla de Jesucristo. Bueno, si os fijáis aquí un poco con relación a unos textos que he puesto en la Reina Valera del 60, Juan 4:22 dice, vosotros adoráis, o sea, vosotros dais proscuneo a lo que no conocéis. Nosotros, dice Jesús, nosotros damos proscuneo a lo que sabemos, ¿vale? Y luego dice el 23, dice, y viene la hora que cuando los verdaderos adoradores, los que saben dar el verdadero proscuneo, ¿a quién adorarán? Al Padre, en espíritu y verdad, porque el Padre es el que busca a quien les den, para que le den proscuneo. Bueno, ¿qué está diciendo el propio Jesucristo? Dice, mira, los verdaderos adoradores, los que saben, los que damos el verdadero proscuneo, no los que no dan el verdadero proscuneo, ¿vale? Los verdaderos solo le damos proscuneo al Padre. Sin embargo, los que no son verdaderos adoradores le dan proscuneo a lo que no conocen, a un Dios unidad, donde una vez es el Padre, el Hijo, porque claro, si tú das proscuneo, será el mismo Dios, será a ese Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, lo lógico es que este tipo de textos dijeran, bueno, porque los verdaderos adoradores adoran a Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo es claro, solo el verdadero proscuneo, o sea, los verdaderos adoradores solo dan proscuneo, ¿a quién?
en este caso, al Padre. No sé si quieres comentar alguna cosa, Tomás, con relación a... Sí, él lo que dijo de que básicamente, como yo lo entendí, lo que viene diciendo es que la palabra Dios, si Jesús es otro Dios, el típico argumento simploide, entonces tiene que ser un Dios falso. Pero entonces resulta que también los ángeles serían dioses falsos. Porque una cosa es Dios en esencia y otra cosa es un ser divino, parecido a Dios. Porque en Salmo 8.5, ¿qué dice? Lo hiciste un poco inferior a los seres divinos. En la Biblia latinoamericana dice poco inferior a un Dios. En la Reina Valera poco inferior a los ángeles. Entonces le está llamando dioses a los ángeles. ¿Qué pasa? ¿Que son ídolos también? Entonces tan facilito como eso se le cae el argumento a este individuo. Sí, ¿no? Y vamos a ir viendo porque el siguiente punto, no sé si podéis ver, lo voy a poner, el siguiente punto él pone, dice, va a citar 1 Corintios 8, 5 y 6 y vamos a ver lo que dice. Es que existen varios dioses, pero existe un Dios más poderoso y que todos esos dioses están subordinados a ese Dios poderoso. Eso es enoteísmo. Pablo nos habla, por ejemplo, dice, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros sigue habiendo un solo Dios. A ver, Bueno, él dice, porque Pablo dice que para nosotros hay un solo Dios y lo corta ahí, está en rojito y lo corta. ¿Qué Dios, Pacheco? ¿El tripersonal? ¿El de las 3 personas? ¿Qué Dios? No, mira, este tipo de personas, los que adoran lo que no conocen, los que no aceptan como único y verdadero Dios al Padre, no son capaces de leer este texto. Ya hemos visto antes con esa otra persona que tuvo que empezar a leer el texto por otro lado, incluso decir que el Padre era Jesús. ¿Y qué más le daba a decir que el Padre ahí era Jehová? Era el Dios el Padre. O sea, y ahora llega Edgar Pacheco, que es una persona que le gusta engañar, mentir, pero el problema es que, bueno, mentir a los demás, pero mentirte a ti, a tu familia. Y Jorge y dice, bueno, porque para Pablo solo había un Dios. Y dice, para nosotros hay un Dios. Y se queda ahí. Claro, ¿y cuál era el Dios del apóstol Pablo? Mira, Pacheco, el apóstol Pablo suele usar 3 frases en sus cartas. Mi Dios, refiriéndose al Padre. Nuestro Dios, refiriéndose al Padre. Al Dios de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al Padre. Por lo que tú lo que acabas de hacer aquí es mentir y engañar a la gente. Jesucristo dijo, bueno, a los judíos le dice, al que vosotros llamáis Dios, o sea, al Dios de los judíos, al que vosotros llamáis Dios, ¿ese quién es? El que me ha glorificado a mí, hablando del Padre. O sea, ¿quién era el Dios de los judíos? El Padre. Cuando dice Jesucristo, asciendo a mi Dios y a vuestro Dios, ¿de qué Dios hacía referencia Jesucristo? Porque dice, a mi Padre y a vuestro Padre. Por lo tanto, en la Biblia, y Edgar, si ves esto, intenta asimilarlo de una vez, porque te estás jugando tu salvación y la de tu familia, es que la Biblia solo nos habla de un Dios, el Padre. Desde Génesis, Apocalipsis, el único Dios es el Padre. ¿Qué es lo que suelen hacer este tipo de personas como Edgar Pacheco para montar este tipo de shows? Bueno, primero cortan textos. ¿Pero qué es lo que haría? Olvidándose del contexto de que Jesucristo está diciendo a los judíos, bueno, el que vosotros llamáis Dios, o sea, durante toda la historia los judíos solo han llamado Dios al Padre, ese es el que me ha glorificado. Y luego dice, bueno, haciendo a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahora resulta que el apóstol Pablo hace referencia siempre al Dios del Padre, como tanto nuestro Dios, el suyo, y el de Jesús. Y ahora cogen un texto y van a Tomás, cuando dice Tomás, mi Señor y mi Dios, que acaba de decir que haciendo a mi Dios y a vuestro Dios. Implicando que si tuvierais ese tipo de razonamiento, tendríamos que Dios el Padre es el Dios de todos, menos de Tomás. Sin embargo, unos versículos antes, cuando dice, haciendo a mi Dios y a vuestro Dios, Tomás tenía que ser parte de ese grupo. ¿O no era Tomás parte de ese grupo? Claro, ahora lo que tenemos que hacer, y vamos a ver otros ejemplos un poquito más adelante, es que la Biblia coja su forma y coja sentido. No puede ser que Tomás sea el único cuando Jesucristo sí le acaba de meter. Claro, cuando Jesucristo resucita, y evidentemente resucita en espíritu, aunque se materialice en forma humana, ahora Tomás hace lo que siempre hizo el pueblo judío. Habla al representante de Jehová como si fuera el mismo Jehová. Como hizo Agar,
y como hicieron otros muchos que hablaban al ángel como si fuera el mismo Jehová. No sé si quieres comentar algo al respecto. Y fíjate, es interesante, Samuel, que a la luz del contexto, que es lo que esta gente se come, cuando dice que le dijo a Jesús, Dios mío, Señor mío y Dios mío, como bien tú comentabas, el contexto que se comen, que Tomás estaba en ese grupo, de Jesús diciendo, subo a mi Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, a la luz del contexto, ¿qué diría Jesús? ¿O qué diría Tomás, mejor dicho? Señor mío, y probablemente dirigiéndose al cielo, y Dios mío. Así de sencillo, a la luz precisamente de ese contexto, que es lo que él lo mira. Y con respecto precisamente al texto que citabas de 1 Corintios 8:5, ahí le da miedo, porque ahí no dice un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que en Efesios 4:4, cuando dice un Dios, un solo Dios y Padre que está sobre todos, etcétera, etcétera. No un solo Dios que son 3 en 1. Exactamente. Y el tema es, porque claro, Edgar Pacheco no sé qué entiende por dioses, porque como muy bien has dicho tú en el versículo 5, dice, porque bueno, en el cielo y en la tierra hay muchos llamados dioses, pero para nosotros solo hay uno. Y dice, ¿ese quién es? Ese es el Padre. Claro, Edgar Pacheco, como no acepta al Padre y por eso va a ser condenado y destruido, pues evidentemente tiene que cortar. Pero aquí lo importante, Edgar Pacheco, es lo siguiente. Mira, a Dios se le pone un título, Dios de dioses, ¿vale? Por ejemplo, el rey David dice que cantaba alabanzas a Dios delante de los dioses. Esos dioses evidentemente estaban con el Padre. La Biblia nos habla de que Dios se reúne en la asamblea de los dioses. La Biblia nos usa textos como, por ejemplo, que Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles. Sin embargo, cuando vamos al hebreo, ahí viene Elohim. Fue hecho inferior a los dioses. ¿A qué dioses falsos? ¿A ídolos de madera fue hecho inferior Jesucristo? Por ejemplo, hay más textos cuando dice que se inclinen, y ahora hablaremos de Hebreos 1:6, que se inclinen todos los dioses, porque está citando de un salmo. ¿Esos dioses también son falsos? Oye, ¿y por qué cuando traducen a la Septuaginta ponen ángel? ¿Cuál era el pensamiento judío para que entendieran que esos dioses eran ángeles? ¿Eran falsos? De hecho, me llamaba la atención un poco el otro día, le hicimos otro directo, y empezó poniendo una imagen donde dice Hipólito coge y habla de Trinidad, y cogen esa palabrita y la ponen ahí. Claro, el problema, porque luego esta persona en este vídeo empieza a ver quién era el arcángel Miguel y se ríe. Mira, Hipólito de Roma, Edgar Pacheco. Hipólito de Roma creía que Jesús era el arcángel Miguel en su comentario a Daniel. Por ejemplo, hablando de los dioses, en su comentario a Crónicas, cuando habla de la bruja de Endor, él da su explicación de lo que entendía. Y ahora llega Hipólito y dice, claro, es que como dice que subían dioses, y dice él, claro, se entiende que eran demonios, ¿cómo iba a permitir Dios que esa mujer? Claro, este hombre era más inteligente que los evangélicos y católicos en general, entendía que eran demonios. Esos demonios que son al fin y al cabo son ángeles. ¿Y por qué entendía Hipólito de Roma que esos ángeles eran dioses? Porque el pensamiento judío de la época era de que evidentemente a los ángeles también se les llama dioses. Y aunque haya muchos llamados dioses, y tenemos que ver el contexto, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Pero ¿cuál es el problema? Que este tipo de personas, como ya han decidido en su mente que tienen que montar un Dios de tres, dicen, no, es que claro, al Padre se llama Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Y claro, y se montan ese pack de tres. Sin embargo, en la Biblia, el apóstol Pedro dijo que los que van a ir a gobernar con Cristo disfrutarán de la naturaleza divina. Irineo de Lyon, en el segundo siglo, entendió este pasaje y dijo que aquellos que se dan hijos por adopción también se les llama dioses. Y está citando de estos salmos. ¿Cuál era el pensamiento? Bueno, que los que tienen la naturaleza divina se les llama apropiadamente dioses, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No sé si quieres comentar alguna cosita más.
Sí, me llama la atención, cómo este individuo se mofa del hermano Russell ahí con la tumba y la pirámide, ¿no? Claro, él tiene que recurrir a la mofa porque no tiene otra cosa, ¿no? Y porque es el odio que lleva dentro, ¿no? Inherente. Bueno, no es Russell, ¿no? Por ejemplo, el reputado teólogo protestante Karl Barth, en su obra Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, dice: el Nuevo Testamento no contiene la doctrina de la Trinidad. En la Biblia no está la declaración de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean iguales en esencia. O, por ejemplo, el profesor Hasbro Hopkins, de la Universidad de Yale, protestante trinitario, en su obra Origen y Evolución de la Religión, también dice: parece que ni Jesús ni Pablo conocían la doctrina de la Trinidad. O sea, no es Russell. Lo que pasa es que a Carlos no le gusta, por eso no le pone la caricatura. Comenta. Sí. Es simplemente vergonzoso, ¿no? Lo que hace este tipo de... Vamos a pasar algún puntito más. Pues la adoración... Perdón, un momentito, Samuel. Sí, Samuel, tengo que salir un momentito y luego entro. Por un minuto. Bueno, pues vamos a seguir viendo el siguiente punto. Se puede dar a un solo Dios. ¿Sí? A un solo Dios. Si yo soy monoteísta, yo no puedo adorar a un objeto, a una persona, a un ángel que no sea Dios. Agárrense los pelos de la cabeza, arrianos, porque aquí van a tener que lidiar con su herejía. Si hay un solo Dios, concordamos que este Dios merece una adoración exclusiva. Exclusiva. Yo no puedo adorar objetos, yo no puedo adorar... Bueno, él está diciendo que, claro, que la Biblia nos dice adorar a un solo Dios. Claro. 1 Corintios 8:6. Para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Y que dice Jesucristo que los verdaderos adoradores, ¿a quién adoran? Al Padre. Claro, el muñeco de paja de Edgar Pacheco va a consistir en que aplicarle, porque a él le da la gana, la palabra proscuneo como adoración al Hijo. Sin embargo, el Hijo, Edgar Pacheco, el Hijo mismo dice que él no quiere adoración, que la adoración solo es al Padre. Y de hecho lo vas a reconocer tú en el próximo punto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto para que veáis un poquito lo que llega a decir Edgar Pacheco, ¿no? Satanás le dice a Jesús que lo adore. Jesús le dice, como buen judío, Jesús le responde: vete, le dice, porque escrito está, al Señor, curios, que es otro título que se le da a Jesús, y lidien con eso, arrianos herejes, curios, solo al Señor tu Dios adorarás. La palabra que adorarás que Jesús utiliza es proscuneo. Es decir, Jesús está diciéndole a Satanás que este tipo de adoración proscuneo, que implica reverencia, humillación, es exclusivo de la divinidad. Se prendió esta vaina, queridísimos. Jesucristo, esos que ellos hicieron Dios minúsculo, están diciendo literalmente aquí, le está diciendo literalmente a Satanás, que hay una adoración exclusiva que es a su Padre, a Dios Todopoderoso, ¿no? Que dicen los testigos de Jehová. Y esa adoración... ¿Os fijáis lo que acaba de decir? Dice, bueno, es que Jesucristo reconoce que la adoración es solo a su Padre. Entonces, ¿qué es lo que no entiendes? O sea, te acabas de autorrefutar, Edgar Pacheco. Vamos a seguir un poquito y ahora damos la bienvenida a es proscuneo. Al Señor curios adorarás, proscuneo, y a Él solo servirás latría. Entonces aquí hay dos términos, latría y proscuneo. Estos términos solo se le dan a la divinidad. Por lo tanto, si yo le doy proscuneo a un hombre, estoy cometiendo... Bueno, es interesante que acaba de reconocer que a Satanás le dijo y adoración solo al Padre. Solo al Padre. Jesucristo dijo adoración solo al Padre. Y ahora dice adoración. O sea, adoración y latría es a la divinidad. Pero tú sabes, por ejemplo, Edgar Pacheco, que la palabra latría, adoración exclusiva, solo se le aplica en el Nuevo Testamento al Padre, solo al Padre, en todos los textos. El apóstol Pablo dice que le da latría al Padre. Oye, ¿por qué no le da latría al Hijo y al Espíritu Santo? Porque exclusivamente al Padre. Solo hay un texto en Apocalipsis 22 que el contexto es evidentemente al Padre. Es el único texto donde podéis intentar falsificar un poquito para poder engañar a las personas. Por lo tanto, la tría, la acabas de reconocer tú mismo,
solo se le da ¿a quién? Evidentemente al único Dios verdadero, que es el Padre. Y no vas a encontrar un texto donde se le dé la tría al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni al global de 3. Y con el tema de proscuneo, pues lo vamos a ir analizando. Franklin, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí. ¿Quieres comentar algo de la tría, que estamos por este punto? ¿O paso al siguiente? No me veo adentro. Sí, yo te veo. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y si quieres empiezas desde aquí. No sé qué se ha ido Tomás. Dice, adórenle, proscuneo, todos los ángeles de Dios. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Acá tenemos a Jesús siendo adorado con proscuneo. ¡Ay, mi madre! ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pues en Hebreos 1.6, adórenle con proscuneo. La misma adoración que Jesucristo dijo que era solo de la divinidad. Acá tenemos al Padre diciendo, esa adoración que yo merezco, proscuneo, dénsela a mi hijo. Todos los ángeles denle esa adoración a mi hijo, proscuneo. Se prendió esta vaina. Entonces aquí tenemos un problema, porque si solo hay un Dios que merece ser adorado, aquí los ángeles van a cometer idolatría, queridísimos. Bueno, ya acaba de descubrir algo que en el propio Jesucristo dijo, ¿no? Dice, bueno, ahora como yo le voy a aplicar la palabra proscuneo al Hijo, resulta que están adorando a otros, ¿no? Incluso luego llega a decir que todo esto porque claro, le pasan algún texto donde incluso él dice, no, eso es una parábola. Claro, Jesucristo va a estar usando parábolas de adorar a un rey, ¿no? Bueno, pues él te coge y te dice, no, es que no hay ni un solo texto donde se diga que hay que dar, que solo el proscuneo, o sea, que ningún hombre ni ninguna persona se daban entre ellos proscuneo. Bueno, pues vamos a analizar varios textos que podéis ver aquí. Por ejemplo, Génesis 19.1, donde dice que, bueno, que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y Gomorra. Entonces vinieron unos ángeles y dice que se inclinó, les dio proscuneo, porque se inclinó, ¿no? La Reina Valera pone inclinó, pero es proscuneo, que hubieran puesto que Lot los adoró, ¿no? O por ejemplo también tenemos Génesis 33.3, donde dice que Jacob y Esaú, cuando se reunieron años después, pues ahora resulta que llegan y cuando van el uno al otro se hacen proscuneo uno al otro 7 veces. O sea, ¿qué pasa? Que se hicieron proscuneo 7 veces, se adoraron Jacob a Esaú 7 veces cada uno. Bueno, entonces, claro, como esta persona, mientras se está dando cuenta de la que está liando, porque le están dejando mensajes, porque le pone uno, oye, era Renal, te estás equivocando, pues ¿qué hace? Pues ahora pasa y dice, no, es que bueno, que sí, que se hicieron proscuneo. Acabas de estar diciendo todo el rato que no, que proscuneo entre personas no había, ni existía. Y ahora resulta que cuando te dicen eso dices, no, claro, en el contexto religioso, bueno, eso te lo has inventado tú. Estás haciendo lo que criticas a los católicos. Cuando los católicos te dicen, no, esto es latría, esto es hiperdulia, esto es dulia, eso mismo estás haciendo tú, inventándote, ¿vale? Te estás inventando normas para poder justificar tu ignorancia, porque acaban de decirte en el chat, oye, que sí que hay textos y tienes que sacarte ese as de la manga. Sin embargo, ese as tampoco te vale de nada. ¿Por qué? Porque en el contexto religioso pasa lo mismo. Primera de Crónicas 29:20 dice que estaba la congregación, dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y delante del rey. Y eso era un acto religioso. No sé si Tomás, ¿sabes algún otro caso? Sí, por ejemplo, en el de Revelación 3:9, ahí cuando dice de la congregación de Filadelfia, ¿verdad? Dice, y lo dice en la misma versión de Valera, pese a que ahí la palabra es la misma, porque aparece una palabra que procede de esa misma raíz proscuneo, y sin embargo, en el 3:9 dice que la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí que haré que vengan y que se postren. Ahí no pusieron a adorar.
Entonces tenían que haber dicho adorar también, pero ahí a ellos no les convino. Exactamente. Bueno, antes de pasar un poco la palabra a Franklin, por si quiere comentar algo que ha entrado, yo a esta persona tan filosófica y tan inteligente también le haría preguntas. Y le diría así, le dijo Dios a los ángeles que adoraran a Jesús. Bueno, de primeras, ¿qué pasa? Que los ángeles no saben que tienen que adorar a Jesús. Y la pregunta que yo te hago a ti, Edgar Pacheco, ¿ante qué Dios tenían que adorar los ángeles? ¿A qué Dios? ¿A tu único Dios de 3 personas? No, porque entonces el Padre tendría que decir adorarnos, o el quien hable ahí en ese Dios, el que sea no, adórennos todos los ángeles del cielo, porque solo a Jesús. Y ahora, si tú eres un ángel y te está diciendo Dios, inclínate ante él, ¿ante quién te inclinas? Porque a mí, si yo le digo, mira, Tomás, inclínate allí, y Tomás miraría para allí, pero si realmente te tienes que inclinar ante mí, porque yo soy el único ser donde está también Jesús. ¿Sería la joroba esa, el cacho de carne que le han metido los trinitarios que han mutado a su Dios? ¿El Dios mutante de Edgar Pacheco? Claro, también es ilógico, ¿no, Edgar? Ahí no usas la lógica. ¿A qué Dios se tenían que inclinar? Pregunta, ¿ante el Dios Trino o ante Jesucristo? Si contestas ante Jesucristo, acabas de sacar a Jesucristo de Dios. Y si dices que al Dios Trino, el Padre nunca tenía que haber dicho entonces, inclinaros ante él, porque es ante nosotros. Te refutas tú solito. Franklin, no sé si quieres comentar alguna cosita. Sí, hay algo aquí grave que el señor Pacheco está analizando o exponiendo en su video. En Mateo 4, versículo 10, si lo puedes poner en pantalla, le enseñas luego, Carlos. Si puedes, no. Si no puedes, no. No te escucho. ¿Tienes el micrófono? No, es que no sé poner la pantalla, entonces si lo tengo preparado, sí. Entonces, si lo quieres leer un poco, comentarlo. Oh, está bien. Bueno, en Mateo 4:10 voy a resaltar la expresión que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, la traces. O sea, la trace es un verbo futuro indicativo de una persona del cine. Y es que esta expresión. Franklin, no sé qué, Franklin, no se te oye nada. No sé si tienes mejor. Sí, entrecortado. Entra, sal y entra si quieres, porque no se te oye. Si quieres ir comentando algo mientras tanto, Tomás, de estos puntos que hemos tocado. Sí, que fíjate que ya no serían 3 en 1, serían 4 en 1. Porque el Jesús hombre que asciende al cielo con sus heridas tiene 2 conciencias. La conciencia que le dice a su Padre su Dios en Apocalipsis 3:12, según ellos es la conciencia de la segunda persona de la Trinidad, pero el hombre. Y luego está la conciencia de la segunda persona de la Trinidad, pero Dios. Más el Padre 3, más el Espíritu Santo 4. O sea, ya no cree en la Trinidad, sería una tetranidad. ¿Por dónde ya ha caído usted, señor Pacheco? Ustedes en general. Sí, desde luego es simplemente asombroso, ¿no? Y bueno, al final cuando usan este tipo de argumentos, yo creo que no se paran a pensar un poco en las consecuencias del argumento. Si Jesucristo es Dios, como dice él, de manera ontológica, no hace falta que le digan a nadie adórenle, porque ya le tienen que adorar porque es Dios. Y si en el momento que Dios dice adórenle, por cierto, Dios, no sé qué Dios, porque Dios debería ser la Trinidad, estaríamos viendo a la Trinidad diciéndole adórenle a él. O a Dios el Padre diciendo adórele a él. ¿Pero a qué Dios tiene que adorar? ¿Al monogenes Theos o al Dios de la Trinidad? Franklin, no sé si quieres a los 4. Tendría que ponerse a adorar a los 4 en 1. A los 4 en 1, porque son 4 en 1 y no uno concreto. Seguramente a lo mejor el cacho de la carne a lo mejor no se le adora, como es carne, a lo mejor a esa. Franklin, no sé si estás por ahí, ¿quieres comentar alguna cosita? Lo que quería era resaltar la frase que aparece en Mateo 4:10, que dice: Kyrion ton seon su proskunosei kai autu mono la trouses. O sea, la traces
mejor dicho, dice verbo futuro activo indicativo de segunda persona. O sea, cuando Cristo estaba discutiendo con Satanás, utilizó estos dos, Jesús utilizó estos dos términos. Por cierto, aplicado al Padre, no al mismo, ¿no? Porque entonces él hubiera utilizado la expresión adórame a mí. Hubiera utilizado el pronombre personal. Ejemplificado en él. Pero la expresión proskunense y la trace en la escritura nunca es aplicado las dos veces juntas, y eso una vez yo lo expliqué en uno de los videos míos, que si Jesucristo fuera el Dios Todopoderoso, estas dos expresiones tendría que venir. O sea, servir a Jesucristo, adorarlo, proskuneo, y latreu, servirle a él únicamente. Y sin embargo, Jesucristo aquí fue muy, muy directo con Satanás en ejemplificar de que al Padre se utiliza dos veces este término, o sea, proskuneo y latreu, y vuelve a repetirse en Lucas capítulo 4. O sea, ¿existe algún texto en la Biblia donde a Cristo de una manera directa, explícita, aparezcan estos dos términos juntos para la adoración de Jesús? O sea, proskuneo y latreu, como aquí Jesucristo está explicando la al Padre. O sea, proskuneo con latreo. Y hay algo interesante que quiero compartir con las personas que están aquí, y es que el señor Pacheco no utilizó, quizás él desconozca lo que voy a informar ahora. Esto, cuando yo tuve el debate con Roberto Isá, yo utilicé este argumento con el debate de Roberto Isá y lo voy a volver a utilizar con el señor Pacheco. Pacheco, ¿por qué razón en la gramática de guía de sintaxis del Nuevo Testamento, en la página 104 de Daniel Wallace, dice de esta manera acerca del término proskuneo? Wallace, en su libro Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, dice: el dativo es el caso de interés personal. Esta idea expresa bien una relación personal. Por esto, el Nuevo Testamento, el verbo proskuneo, escucha Pacheco, el verbo proskuneo, y te estoy mencionando un erudito trinitario reconocido internacionalmente, el señor Daniel Wallace. Dice: el proskuneo suele tener un dativo como su objeto directo cuando el objeto de la oración es al verdadero Dios. Y él cita Mateo 14:33, Mateo 28:9, Juan 4:21, 1 Corintios 14:25, Hebreos 1:6, Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 7:11, 11:16, 19:10 y 22:9. Vuelvo y repito, dice Wallace: proskuneo suele tener un dativo. Cuando digo dativo, me estoy refiriendo a un pronombre personal, junto, acompañado. Cuando proskuneo está acompañado a un pronombre personal dativo, dice Wallace, el trinitario, como su objeto directo es adoración al verdadero Dios, dice el señor Wallace. Pero el mismo señor Wallace se tira, o sea, se da un tiro en el pie cuando a veces no es así en la regla gramatical. Y eso lo podemos ver por en Franklin, se te va otra vez. Se paró. Se te va un poquito la esta. Quería comentar, ha entrado alguien que pone el TJ, pero te tengo que ver en la pantalla, tengo que ver tu cara para saber quién eres. Como a los que conozco, evidentemente, pero como no sé quién eres, me gustaría que pusieras la cara y verte para poder darte paso. Si quieres terminar lo que estabas comentando, Franklin. Es que no tienes buena cobertura. ¿Se me escucha? No tienes buena cobertura. A ver, comenta otra vez un poco. Espérate, Termina, redondea la idea.
Bueno, pues vamos a seguir. Se ha salido Franklin, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente punto porque si no... el 39.9. Entonces, hasta ahorita tenemos a ángeles, a personas, a reyes, dándole a Jesús una oración que según el propio Jesús le pertenece exclusivamente a Dios. Entonces, fíjese lo que dice Apocalipsis 22, 8, 9. Cuando esta adoración proscuneo se encuentra en un sentido religioso, es idolatría. Idolatría. Entonces caí a sus pies para adorarle, proscuneo, y me dijo, no hagas eso. Pero si Jesús es un ángel, dicen los arrianos de Jehová. Jesús dicen que es el arcángel Miguel. Bueno, tú que sabes tanto de historia, lo dice Justino Mártir, lo dice Melitón de Sardes, lo dice Hipólito de Roma. Claro, esos son los que lo decían, al igual que decían que solo había un Dios el Padre. Tú, como evidentemente de historia estás limitadito, sobre todo en el siglo II, de la Virgen, de la Inmaculada, eso sí, eso se te da muy bien. Pero desde luego, desde un punto de vista bíblico y del cristianismo del segundo siglo, estás más perdido. Pero bueno, en fin, no quiero entrar a yo creo... A ver, un momento, es que no sé. Samuel. Sí, dime. Sí, es que este hombre no tiene dos dedos de frente para tener en cuenta que en la misma palabra, dependiendo la intensidad, puede hacer alusión a una adoración propiamente dicha o a un acto de sumisión, pero su capacidad mental no le da para tanto. Ya. Bueno, con relación a... Es que estaba comentando porque veo ahí algo para saber si es un hermano, porque evidentemente no voy a meter a nadie que no vea la cara. Con relación a lo que estamos viendo y para que veamos cómo estas personas tienen que desvirtuar la realidad y cómo montan el muñeco de paja para enseñarte el argumento que destroza al otro, pero te olvidas de partes. Es como el mecánico que coge un motor, lo pone en un coche, primero lo ha quitado, le sobran 20 piezas, pero lo mete igual. Lo mismo hace Edgar Pacheco. Edgar Pacheco hace lo siguiente. Mirad, proscuneo solo es al Padre, pero como también se le da al Hijo, tiene que ser el mismo Dios, porque no se da proscuneo a nada y ni a nadie. Pero ahora resulta que, si os fijáis, para demostrar que solo es al Padre y al Hijo, se le da un ángel y también lo da Cornelio a Pedro. Tanto Pedro como el ángel lo rechazan. Y ahora te dice, si ángeles y personas rechazan proscuneo y solo lo tienen el Padre y el Hijo, olvídate del Espíritu Santo, ¿qué implica? Que los dos los dos deben de ser adorados. Claro, eso hace que tengan que ser una diada, como decía Valentín el gnóstico. Tendrán que ser de la misma sustancia, porque entonces, si no, ¿cómo adoramos a un solo Dios? Claro, ¿cuál es el problema? Que a esta persona se le demuestra que ángeles y personas sí se hacían proscuneo. Ahora o sea, ¿cómo conseguimos? Porque ahora vemos dos textos que parece que se salen del contexto. Pero si salen del contexto, o tenemos que usar la lógica o la filosofía falsa que usa esta persona. No, mira, el tema es que porque tenemos que entrar en lo que es la actitud mental. Era una persona que había practicado, pues evidentemente, el paganismo. Ahora ve ciertas cosas y él hace un acto, que evidentemente ese acto, Pedro lo percibe como si fuera un acto de adoración a él y dice, no, a mí no me adores, yo soy un hombre. No era un proscuneo, o sea, lo que hace Cornelio no es lo que hizo, evidentemente, Jacob a su hermano Esaú. La actitud mental, lo que percibió Cornelio, fue hacia la persona de Pedro hacerle un acto de adoración. Y por eso Pedro dice, no, yo no recibo adoración. ¿Qué es lo que pasa con Juan? Juan de repente evidentemente tiene una visión, tiene muchas cuestiones. Algo le tuvo que pasar para que de repente él se inclinara ante los pies, porque dice, se inclinó ante los pies del ángel y le adoró. Y el ángel le tuvo que decir, no, esto no es el proscuneo que se da en señal de respeto. Tú me estás haciendo un acto de adoración. Tanto Pedro como el ángel perciben que hay una actitud mental mal dirigida cuando estas personas se inclinan, pero no se inclinan para dar cierto respeto, sino para hacer una adoración. Por eso vemos dos ejemplos en la Biblia de una persona y de un ángel que rechazan la adoración, pero los ángeles ni las personas rechazan el proscuneo. Nadie rechazó el proscuneo. ¿Te das cuenta, Edgar Pacheco, de que estás falsificando un muñeco de paja para intentar acoplar tus creencias que se te caen por todos los lados
y tienes que dejar unos textos ocultos porque tú conoces a tus hermanos porque son de tu clase, Edgar Pacheco, y sabes que no se van a enterar, que les da igual porque no buscan la verdad. Dejas unos textos olvidados y usas otros para montar un muñeco de paja olvidándote del contexto bíblico. No sé si queréis comentar algo, Tomás, o Tomás, si quieres, y luego que comente Franklin. No sé si Frank querrá decir algo. Básicamente, ya vimos, por ejemplo, que esa expresión no denota necesariamente una adoración, ¿no? Sino que puede denotar un acto de honra, de respeto. Esto incluso lo reconoce un reputado erudito protestante, que es Bain, y otros, y que bueno, que simplemente este individuo coge lo que le da la gana y lo que le conviene. Hello, ¿me escuchan? Sí, Franklin, comenta, Franklin. Como tenía problemas en internet, No, all you need to take the details. El argumento de Daniel Guala, Yeah, tips. el argumento de Daniel Guala a pronombre personal dativo auto, ser un dativo con su objeto directo cuando el objeto directo de la oración es al verdadero Dios, y cuando el objeto de la oración es a un falso Dios, regularmente se usa el caso acusativo auto. Pero esa enseñanza de Daniel es una super falacia por el simple hecho que la expresión proskunezatosan, que aparece en Hebreos 1:6 acompañado al pronombre dativo, es aplicada solamente, dice Guala, al Padre y al Hijo, indicando que sean el Dios verdadero. Eso es falso, es una falacia de Daniel Guala. Entonces, cuando vamos a Éxodo 8:7, dice que Moisés adora a su suegro Retro. Y cuando vamos a la Septuaginta griega aparece proskuneo acompañado del mismo pronombre auto que aparece en Hebreos 1:6. ¡Wow! Entonces Daniel Guala, él mismo se ahorca, él mismo se da un tiro en el pie. O sea que proskunezatosan auto, que aparece en Hebreos 1:6, aplicado a Cristo, dice a Guala, página 104, que era Dios verdadero. Entonces, Retro, el suegro de Moisés, es el Dios verdadero, porque proskuneo viene acompañado a mi vivo que aparece en Hebreos 1:6, y no solamente en 1 Samuel 20:41 al rey David, proskuneo. 1 Samuel 24:9 se le aplica al rey Saúl, proskuneo con dativo. Entonces Saúl es el Dios verdadero. Fíjense los clases de disparar bala y del señor Pacheco. 2 Samuel 14:4, donde la mujer de Tecoa adora a David, y ahí es proskuneo con dativo. 2 15, donde los hijos del profeta adoran a Eliseo, proskuneo, el mismo dativo, el mismo verbo que aparece en Hebreos 1:6, proskunezatosan, que es un verbo del imperativo. Entonces, todos estos ejemplos, y hay más, Salmo 71:11, en Mateo 18:26, el siervo adora ante el rey, y ahí es proskunei, auto, ¿verdad? Entonces el rey, el siervo estaba adorando al Dios verdadero, porque el señor Guala, esquizofrénicamente, el tipo inventó una gramática extraterrestre donde proskuneo acompañado a un pronombre dativo es adoración al Dios verdadero. Fíjense los disparates de Daniel Guala,
Bueno, Es una confusión total que tienen estas personas. Es horrible. Quería aportar eso. Vale, que se te oye un poco regular. Bueno, ha entrado Francesco. No sé, Francesco, si estabas escuchando un poquito. No sé si quieres hacer un poco de resumen o aportar alguna idea. Buenas tardes, díganme si se escucha bien porque me está fallando el micrófono. Sí, sí, Yo te escucho bien. Sí. Bueno, yo ya hice un vídeo reacción también, como saben, así es que creo que ya dije bastante. Pero qué cosas que no haya dicho yo en el vídeo pudiera decir acá. Una cosa que... Voy a empezar por algo que dije, pero es que es sobresaliente. Pacheco, dentro de las muchas cosas que mencionó, o sea, de las muchas cosas que repitió, porque dijo como 5 cosas nada más. Entonces dijo que se le podría todo, se le podría todo el entramado si uno le demostraba que algún humano había rendido prosquineo a otro humano, porque eso sería idolatría. Entonces resulta que tenemos en la Biblia al padre de la fe, que es Abraham, pero como él rindió prosquineo a los hititas, que encima eran paganos, ya Abraham no es el padre de la fe, sino es el padre de la idolatría. ¿Qué les parece? Según Pacheco, Abraham es el padre de la idolatría ahora porque él se inclinó, prosquineo, ante los hijos de Ed. Y tenemos a Jacob, quien llegó a llamarse Israel, como un archiidólatra, porque 7 veces reiteradas se inclinó ante Esaú. O sea, esto es como alguien que disfruta de la idolatría, ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta que, como de ninguna manera Abraham puede ser idólatra, ni Jacob, el que llegó a llamarse Israel, por fuerza debemos entender que prosquineo no es siempre adoración. Entonces, el que definió el asunto de cuándo es adoración fue el mismo Señor Jesucristo, que Pacheco lo citó incluso, cuando el Señor dijo, porque el Señor citó de Deuteronomio, Así es que olvidémonos primero de cómo las Biblias Reina Valera han quitado el nombre divino en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Seamos razonables y entendamos que se está citando de Deuteronomio. Por lo tanto, las palabras del Señor Jesucristo fueron estas en Mateo 4:10. Es a Jehová tu Dios a quien debes adorar, y es solo a Él. Entonces ahí está relacionando la palabra prosquineo, aparte de la treu, y la está relacionando con el Padre de Jesús. Entonces, alguien puede preguntar, ¿es adoración prosquineo cuando es dirigido al Padre de Jesús? Claro, claro que sí, porque ahí lo está diciendo el Señor Jesús. Pero ya cuando entra esta palabra en relación con alguien que no es el Padre, con alguien que no es el Dios Todopoderoso, netamente la palabra tiene que significar, por lo tanto, homenaje, reverencia, respeto, que es precisamente lo que hizo el padre de la fe, Abraham, cuando se inclinó ante los hititas. No vaya a pensar alguien que cometió idolatría. Entonces, aquí es donde viene otro asunto interesante. Pacheco hablaba sobre el texto de Apocalipsis 22:9, ¿cierto? Que es lo mismo que sucede en el Apocalipsis 19:10, donde Juan se inclina ante el ángel y claramente ahí dice que lo adoró, o sea, para adorarlo. Entonces es curioso porque él rápidamente lo relaciona así. Bueno, el ángel rechazó la adoración, ojo, traduciendo de inmediato Pacheco, como las Biblias de la cristiandad, el acto de Juan por adoración. No tuvo ni un problema en traducirlo por adoración. Pero con eso pretende decir que el Señor Jesucristo no rechazaba dicho prosquineo hacia él, dicha adoración. Pero lo que una persona que no conoce bien la Biblia no capta es que hasta antes de ese evento de Juan en el Apocalipsis, era costumbre de los judíos inclinarse ante el representante de Jehová para adorarlo, pero era porque tenían enfrente de sí al representante. O sea, todos sabían que el fin final era la adoración a aquel que había enviado a su representante. Entonces, cuando el apóstol Juan, que nada de idólatra tiene, no creo que haya aquí alguien tan insulso para pensar que Juan no sabía que no había que adorar ángeles. Él lo tenía claro. Entonces, ¿por qué adora al ángel? Porque entiende que es el representante de Jehová. Y estas cosas se vivían desde los tiempos de Abraham, Lot y todos los demás en adelante que hicieron algo parecido.
Y también lo vemos en el caso de Tomás cuando se inclina ante el representante de Dios que ha resucitado, ¿cierto? Pero aquí, ¿por qué entonces el ángel actúa de una manera diferente con respecto a Juan? Porque está demostrándonos ahora que ya ese acto que era aceptado por Jehová ya se terminó. Ya no hay que inclinarse ante a un representante de Jehová, porque Jehová ya desde ahí en adelante ya cesa el asunto de estar enviando representantes suyos para tener una relación con él o un contacto con él. Entonces, cuando vemos en el Apocalipsis que el ángel dice no, 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 es como que está diciendo eso, ya no, ya no. Ya de ahí en adelante nadie puede justificar el que se esté inclinando ante alguien, y mucho menos una imagen, como si fuera una representación del ser divino. Y termino con esto. El razonamiento de Pacheco era, ¿y por qué Jesús no lo rechazó? En primer lugar, porque estamos demostrando que prosquineo no siempre es adoración. Así es que, ¿por qué va a rechazar algo que es respeto? ¿Por qué va a rechazar un acto que simplemente es honra? Pero por otro lado, ya aquí es donde él ya rebasó los límites de la cordura, cuando incluso hablaba del Señor Jesucristo, pero cuando era un recién nacido, un bebé, y preguntaba que por qué no rechazó la acción de los Reyes Magos. O sea, ¿cómo un bebé va a rechazar nada? ¿Se dan cuenta? Entonces ya es cuando una persona está casi como desquiciada, tratando de agarrar cualquier cosa que le pueda servir como argumento. Pero yo no le pediría nunca a un bebé que fuera capaz de rechazar algo, si no tiene la capacidad. Ahí se ve que estaba un poquito distorsionada su mente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo siempre creo que al final, si hay una regla de medir, yo creo que si existe la tenemos que usar. Jesucristo dijo, la regla de medir, solo el Padre es el único que busca adoradores, los verdaderos solo al Padre. Entonces, ¿el proscuno verdadero el Padre? Entonces habrá que ver cuál es el proscuno de los demás y evidentemente vemos que es pues, simplemente de inclinarse, mostrar respeto y demás. Voy a pasar al siguiente punto y si quieres, Franklin, nos comenta lo que vas a decir. Y que esté en un contexto religioso. Es decir, que Cornelio adore a Pedro y Pedro se lo permita, que Juan adore al ángel y el ángel se lo permita, que Abraham adore a los ángeles y los ángeles se lo permitan en ese contexto religioso, pero en ese contexto es una teofanía. Que nos expliquen, que nos digan, mira, aquí está, Nicodemo adoró a Mateo y no hubo ningún problema, a ver si es cierto. Bueno, me le pasa un poquito, pero dice que en Apocalipsis adoran tanto al Padre como al Hijo. Y era lo que quería poner, bueno, pues no pasarlo otra vez para atrás. No sé si queréis comentar algo si en Apocalipsis pone eso, no sé si Franklin querías comentar algo. ¿Qué ibas a comentar? Franklin, no, el detalle de... ¿Bien? Tú comenta. ¿Mateo de qué? No, en Mateo 2.2 hay un detalle interesante donde los trinitarios traducen proscuneo por adoración cuando los astrólogos visitan a Jesús. Dice que porque realmente no hubo un rechazo de parte de Cristo. Claro, Cristo era un niño, un recién nacido. Pero tenemos que tener en cuenta que eran practicantes de magia, no eran adoradores, no eran ni judíos, no creían, eran politeístas, estos astrólogos. Bueno, vamos a seguir, Franklin, con lo que íbamos ahora mismo. Ha entrado Juan Carlos, que suele estar por aquí. Juan Carlos, bienvenido. No sé ahora mismo de dónde eres, si quieres aportar algo de lo que estábamos justo comentando, de lo que estaba diciendo antes. ¿A qué denominación pertenece? Sí, eres testigo de Jehová, ¿no? Sí. Sí, soy testigo de Jehová. Soy de El Salvador, pero vivo en Houston, Texas. He compartido tiempo con Renan, por si Frank tiene dudas. Con respecto a eso, con respecto a eso de por qué ellos ponen excusa, ¿va? De que por qué el ángel rechazó, si no era adoración pura, sino un acto de reverencia, ¿por qué lo rechazó? Bueno, yo les digo les pongo un ejemplo. Les digo que habemos personas humildes que cuando a veces ayudamos a alguien
Por ejemplo, cuando yo voy a mi país y veo a alguna señora necesitada, yo trato de ayudarles, ¿me entiendes? O a los hermanos incluso. A los hermanos cuando se les da algo, ellos le dan unas gracias que a uno las siente hasta demasiado exageradas y uno las rechaza y uno les dice, no es necesario que haga eso. Bueno, una persona que no sea testigo de Jehová, hasta incluso te quiere besar las manos, se te hinca y uno no, ¿para qué estás haciendo eso? Bueno, es precisamente lo que hizo el ángel. El ángel no se quería dar demasiada importancia porque él sabía que no tenía la importancia, lo que estaba haciendo no era algo para agradecer como Juan lo estaba haciendo, o como cuando se inclinaron ante el otro pasaje que pasa, que tampoco lo aceptó Cornelio, creo que fue, sí. ¿Verdad? También, ¿por qué no lo aceptaron? Por esa situación, porque eran demasiado humildes ellos, que se daban cuenta de que no era necesario que hicieran demasiada pompa por algo que él sentía que lo tenía que hacer, ¿me entiendes? Eso era todo lo que yo les quería decir y gracias por darme la oportunidad. Pues nada, Juan Carlos, es un placer. Buen comentario. Y ha sido un placer escucharte y muy buen punto. No sé si alguno queréis comentar un poco de lo que yo he comentado con relación a lo de que él dice que en Apocalipsis dice que tanto el Padre como el Hijo reciben adoración. Sí, coméntalo, Varela. Sí, mira, discúlpenme porque lo diga, pero como ya se ha extendido harto el vídeo, no tengo, para resumirlo lo voy a decir así. El Apocalipsis me lo sé de memoria. Entonces, si yo digo, bueno, yo no soy ninguna autoridad, al decir si yo digo es porque me refiero a mi propia sinceridad, no porque yo soy autoridad. Si yo digo que en el Apocalipsis no hay adoración al Hijo con el Padre, es porque no me leí un versículo aislado, no, o sea, realmente aquí me está trabajando la mente y yo digo, a ver, desde el 1 al 22, ¿dónde? El único versículo más parecido a adoración, pero que no lo es, donde lo han trastocado, es Apocalipsis 5, 13 y 14. ¿Ok? Donde dice que allí en el cielo hay un caer para adorar, pero evidentemente eso ocurre después de la alabanza que incluye al Cristo en el 5.13. Hay una alabanza que incluye tanto a Dios como a Cristo. Terminada la alabanza con el amén, vuelve a ocurrir en el 5.14 el acto de adoración, que en el capítulo 4, 8 al 11 se está rindiendo solamente a Jehová. Entonces, como Jehová está sentado en el trono, para justificar la supuesta adoración al Cordero en Apocalipsis 5.14, que no se le da al Cordero, pero para justificarla, cuando uno dice que solo se le da al que está sentado en el trono, a la luz de Apocalipsis 4, 8 al 11, dicen, es que Jesús también se sienta en el trono. Entonces, como diciendo, si también está en el trono, también recibe la adoración. Pero eso es falsa, esa manera de razonar, porque el Apocalipsis se constituye de visiones diferentes, ¿ok? Y el texto que se utiliza para mencionar que Jesús se sentó en el trono con Jehová es el texto que está en los capítulos del 1 al 3, que tiene que ver con la posibilidad incluso de que los vencedores se sienten en el mismo trono. Entonces, esto está hablando como de un compartir la autoridad que Dios da para ejecutar el juicio sobre las naciones. Entonces, sentarse en el trono, lo repito, tiene que ver con el privilegio de tener la autoridad para ejecutar el juicio sobre las naciones, hacerlas pedazos como vasos de barro. Entonces, cuando ya se termina esa visión y ya se dio esa predicación, por así decirlo, respecto a qué significa compartir el trono, Jehová, Jesús y los vencedores, ahora pasamos a otra visión. Y en la visión magnífica del trono de Jehová ya no está Jesús sentado en el trono, todo lo contrario. Él se presenta como un corderito con apariencia de recién degollado, acercándose al único que está sentado en el trono. Entonces, cuando uno dice que solo se adoró al que está sentado en el trono y no a Jesús, no corresponde que interpolen
lo que está escrito en una visión anterior y lo pasen a esta visión como diciendo, ajá, pero es que Jesús también está sentado en el trono. No, porque yo y Juan lo está viendo allí como un corderito recién degollado que se acerca al que está sentado en el trono. Así es que en el 5.14 es lo más parecido, pero no es adoración a Jesús. Y luego paso por el 5, mi mente se va al capítulo 5, donde se están abriendo los sellos, y el Cordero llama al caballo, al otro caballo. Veo el 6 que termina con el Armagedón, veo el 7 que se sellan a los últimos ungidos, y así continuamos por el 8, el 9, las langostas, ¿cierto? Los juicios. Llegamos al nacimiento del reino en el 12, llegamos a la marca de la bestia en el 13, juicios, tazones y trompetas, 14, 15, 16, Armagedón, ¿cierto? 17, la destrucción contra Babilonia la Grande, lo mismo el 18, el 19 viene como rey de reyes con una espada que sale de su boca, el 20 agarra a Satanás, lo encadena por 1000 años, ¿cierto? Ocurre el milenio, el 21 bendiciones del milenio, y el 22 termina, y yo me pregunto, ¿dónde dice Pacheco que constantemente en el Apocalipsis adoran a Jesús con Jehová? Yo he hecho una pequeña reseña así, muy alborotada, pero es que muy resumida, y yo la verdad que no tengo recuerdo de todas mis veces que he leído el Apocalipsis, que me lo he leído hace poco, ¿no? De que al Cordero se le adore. Y el último pasaje que también tuercen es el de Apocalipsis 22, 1 y 2, donde dicen que ven que el río sale del trono y del Cordero. Pero el hecho de que el río de agua de vida salga del trono y del Cordero no significa que el Cordero está en el trono. De hecho, el río, que es la bendición del nuevo mundo, lo siento, bueno, ¿me escuchan? Sí, se te había ido un segundo. Ya, yo solo con esto termino, que en el Apocalipsis 22, lo otro que se tuerce, que es el 1 y 2, no significa que el Cordero esté sentado en el trono con Dios, sino que el río sale del trono y del Cordero, e incluso pasa por el medio del camino de la ciudad que representa la Nueva Jerusalén. Entonces, si dejamos estas torceduras de lado del 5.14 y del 22.1, no hay ningún espacio dentro del Apocalipsis donde se esté adorando supuestamente con constancia al Padre y al Hijo. Cuando la gran muchedumbre sale en el 7.10, dice que la salvación se la deben a Dios y al Cordero, pero sin embargo se menciona ahí los que adoran y dicen y adoraron a Dios, no al Cordero. Entonces, mira, esas palabras de Pacheco diciendo que con constancia se adoran en el Apocalipsis al Padre y al Hijo, son palabras que salieron de la boca de una persona que no ha leído el Apocalipsis completo, por lo menos desde hace un buen tiempo. Exacto. A donde yo quería llegar realmente, bueno, que ha estado muy bien tu intervención, Varela, hay un texto donde dice que, bueno, que los ángeles y demás que se inclinaron y adoraron, dice, ante el Cordero y ante Dios y adoraron, ¿no? Y te dices, mira, ahí dice adoraron, claro, a los dos, no. Yo te voy a decir, yo lo que le diría a este tipo de personas, yo ahí veo primero dos proscuneos. ¿Cómo que dos proscuneos? Sí, uno inclinarse en respeto a Jesús y otro adorar a Dios, porque la Biblia dice que adoraron al que está sentado en el trono, no dice ni adoraron al Cordero. Por ejemplo, antes hemos leído un texto de Segunda de Crónicas que dice que el pueblo cayó, se inclinó y adoraron, evidentemente, pero aunque se inclinaban ante el rey, pero adoraron a Dios, pero hicieron proscuneo al rey, pero al proscuneo al rey de adoración. ¿Me entiendes? Es como que la Biblia en un mismo acto sí se puede, tú te puedes inclinar ante una persona y decir que adoraste a Dios y adoras a Dios, pero evidentemente el acto es de adoración es exclusivo a Dios, pero el acto de mostrar respeto ante este caso hasta el rey o ante Jesucristo simplemente es el proscuneo de respeto, ¿no? Es lo que yo quería más o menos llegar. No sé si Tomás quería comentar algo un poquito al respecto. Sí, básicamente era lo que era eso, ¿no? Yo lo que veo que este señor pues lo que hace es sesgarlo todo, coger lo que le conviene, omitir lo que a él no le conviene. Y bueno, básicamente lo que está haciendo es engañando a su audiencia y todo con una inconsiderable dosis de odio que le sale de dentro. Bueno, voy a poner el último punto a un comentario y si queréis hacemos un poco un resumen y comentáis un poquito cada uno de vosotros. Y la pregunta, ¿es Jesús una criatura? Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y ellos, después de haberle adorado, proscuneo, otra vez proscuneo, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahora, iban a decir, pero la latría ahí no es latría. Páralo. Oye, me disculpan, pero
¿alguien de ustedes puede leer el texto que él citó para ver que se arrodillaron y volvieron con gozo? Creo que es Lucas 24:32. Por favor. Quiero ver ahí cuando se arrodillan y vuelven con gozo. Cuando lo adoran, quiero decir. El 24:32 de Lucas. Lucas 24:32. Sí, quiero que alguien me diga ahí cuando lo adoraron y volvieron. Lucas 24:32. ¿Pero qué quieres que te lo lea? Ajá. Quiero escuchar que leen eso, que lo adoraron y volvieron. Pero pongo el versículo. 24:32 de Lucas. No, aquí no dice nada. ¿A qué te refieres con que no dice nada? ¿No hay versículo? Ahí lo que pone es, y ellos, después de haberle adorado, dice él, o sea, tal y como él vierte ahí proscuneo, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Pero dónde estás leyendo tú? En la pantalla. Eso es lo que él ha puesto en la pantalla. Pero puedes leer la Biblia que tengas en la mano, la que sea. Yo te lo busco un momento. Bueno, yo tengo 24:32 y no dice eso, dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. A eso voy yo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ay, sí, pues. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó, Pacheco? Este varón no sé qué hizo. No sé qué texto cogió. No, por eso. Verdad, efectivamente, no pone eso. Es que por eso yo le dije, paren y lean, ¿ven? Por algo le dicen Pachueco. No Pacheco, Pachueco, porque se desvía. 1 Corintios 8:6 lo corta y dice, porque Pablo dijo hay un solo Dios y lo corta ahí. Y no pone el texto completo. Claro, el padre, la respuesta sería el padre. Es que quiero encontrar un punto, lo voy a poner a ver si lo dice aquí. Para darse cuenta de algo. Por eso la doctrina de la Trinidad no se desarrolla en el primer siglo, se desarrolla posteriormente porque tuvimos que empezar a lidiar con el hecho de que Jesucristo nunca rechazó la oración, se daba atribuciones divinas. Pues aquí se acaba de suicidar, esto ya es el final. O sea, estás diciendo que en el primer siglo como que dejaron pistas, pero no se vieron. Claro, decía, en el segundo, a partir del siglo segundo dicen, oye, porque es que se le da adoración a los dos, ¿no? Y entonces dicen, oye, a ver si va a ser a ver si van a ser tres. Claro, ¿cómo van a ser tres? Claro, pero, o sea, está diciendo que el desarrollo es a partir de ahí, porque los apóstoles y Jesucristo no fueron capaces de enseñarnos quién era Dios. Falso, mentira, estás mintiéndote a ti y a tu audiencia. Jesucristo lo dijo, adoración al Padre. El apóstol Pablo dijo, un solo Dios el Padre. Lo demás es mentira. Por eso tenéis que coger y sacar de contexto palabras en griego que resultan que solo en vuestra imaginación dicen lo que dicen. Bueno, ya si queréis ir comentando un poco... Samuel, sí, lo que pasa es que Pacheco, con esa declaración de que la Trinidad le solucionó el problema a él, perdón, la Iglesia con la Trinidad le solucionó el problema a Pacheco. Mira, muestra varias cosas. Uno, Pacheco depende de la Iglesia Católica, a quien tanto critica. La Iglesia Católica fue la que le solucionó el problema con sus concilios. Y en segundo lugar, al decir eso Pacheco, que la solución vino con el credo trinitario, entonces Pacheco está demostrando desde su planteamiento que la Iglesia fue idólatra en los siglos anteriores mientras daba un prosquineo de adoración a Jesús cuando todavía no se entendía. ¿Ok? Y eso está diciendo, porque él dice que el entendimiento, la comprensión, la solución, les vino con el nacimiento del credo trinitario. Entonces eso me dice que durante siglos la Iglesia fue idólatra. Los siglos antes de la formación del credo trinitario, la Iglesia estaba haciendo idolatría, dándole un prosquineo a una persona que es el Hijo de Dios, a la cual todavía no llegaban a entender con el credo trinitario de que había que hacerlo. Entonces es como demasiada contradicción esto. Ahora bien, él termina diciendo que nosotros, a quienes nos llama arrianos, ya,
que no nos parecemos a Arrio más que en una cosa, que siempre la asimilan de que porque no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, ninguna Trinidad, pero la verdad que hay mucha diferencia con Arrio. En fin, él nos llama arriano y dice que nosotros, los arrianos, dice él, tenemos la alternativa de solamente aceptar eso como solución, la que ellos aceptaron. Pero ¿saben qué? ¿Y por qué no acepta él mejor la solución más fácil de darse cuenta que el Señor dijo que había que considerar por adoración el prosquineo solamente cuando era el Padre? Entonces, si yo tomo las palabras de Jesús y entiendo por adoración el prosquineo cuando es solamente al Padre, tengo todo solucionado. No veo a Abraham como idólatra, a ningún patriarca como idólatra, y tampoco veo que los ángeles van a cometer idolatría cuando llegado el momento del día de la venganza se tengan que inclinar ante el primogénito. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre crea un falso dilema presentando la única solución. Para mí, la verdad es que la única solución es aceptar las palabras de Cristo. Prosquineo será adoración solamente cuando es al Padre. Listo. Vale, pues si quieres, Tomás, hacer un poquito un resumen, alguna cosita, y acabamos con ello, llevamos 1h20. Sí, efectivamente. Y simplemente lo último ya, porque me es muy tarde, básicamente me pareció escucharle contradecirse totalmente al final, ¿no? Diciendo que se tuvo que esperar más tarde, después del cierre de la era apostólica, para que una comprensión adecuada. Es decir, que en la Biblia no se dejó bien la cosa. Básicamente esto lo entiendo. Pero ¿dónde queda eso de la sola escritura? Porque eres protestante, allá no vale. Buen punto, Tomás, buen punto. Buen punto. ¿Qué pasó con la sola escritura? Que están dependiendo de los concilios católicos. El tema es que como él dice que es católico reformado, de los reformados, porque eran anglicanos, luego metodistas, de los metodistas han pasado a otros grupos metodistas, él dice que sí usan la patrística solo para ver el consenso, pero es mentira. Simplemente se agarran de lo que sea, porque si viene en el siglo II el consenso es apabullante. O sea, yo te puedo demostrar 10, 12 padres de la iglesia que crean que Jesús era creado. O sea, que no sé de dónde... se basan en una tradición y luego aparte... Si los padres de la iglesia prácticamente tenemos copias de copias y en algunos casos una sola copia, como pasa con Justino Mártir, tanto vas a... O sea, tu salvación para entender la Biblia se la vas a depositar de verdad en los padres de la iglesia, que tenemos copias de copias y en algunos casos, como por ejemplo pasa con escritos de Hipólito, que no sabemos si son de Hipólito o de otro. O sea, ¿de verdad vas a tu creencia? Otra cosa es que miremos el contexto histórico, eso vale, pero... que tu creencia se base en lo que dijeron o no dijeron estas personas es asombroso, ¿no? Es asombroso. Claro, y se recuerdan cuando el Señor Jesucristo hablaba, bueno, lo decía el relator, el narrador de la historia, decía que Jesucristo enseñaba como persona que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Recuerdan esa expresión? A mí me encanta eso, porque se ve hoy día también. ¿Cuál era la diferencia del Señor Jesucristo con el escriba? El Señor Jesucristo se plantaba frente a las personas y usaba la palabra de Dios para explicarla a él. Él hablaba lo que estaba escrito y él lo explicaba. Pero ¿qué hacía un escriba? El escriba citaba al rabino anterior, que ya a su vez había citado al rabino anterior. Entonces, uno citaba al otro como autoridad, pero ese otro, para tener autoridad, citaba a uno anterior que él. O sea, es con lo mismo que hoy día. En el concilio tanto se dijo... ¿Se dan cuenta? No son capaces de explicar la Biblia por sí mismos. Dependen de la autoridad de otro que haya dicho o explicado el asunto antes, igual que los rabinos. Pero el Señor Jesucristo enseñaba como persona que tiene autoridad. Él no se centraba en lo que dijo un rabino anterior, ¿no? Lo mismo nosotros. No nos fijamos en si un concilio dijo esto, otro, porque generalmente tienden a fallar las palabras del hombre. Y por otro lado, están citando siempre concilios que están sumidos en el ambiente de la apostasía. Me gustaría que algún día desarrollaran esa explicación a modo de parábola, donde el mismo Señor la explicó diciendo que después de su muerte, y la de los apóstoles, invadiría toda la apostasía. ¿Y estos cómo van a pensar que ellos traen la verdad desde el tiempo de la apostasía? Y luego dijo el Señor Jesucristo que solo en el tiempo del fin o de la cosecha, que sería el mismo tiempo de la conclusión del sistema de cosas, ¿ya? Recién afloraría de manera visual el trigo verdadero.
¿Dónde dijo el Señor Jesucristo que el trigo sería evidente durante los siglos de la apostasía? Por algo está escrito, en la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de las cumbres de las colinas. En la parte final de los días. Pero estos quieren tener una solución a los problemas que ellos mismos han creado de teología desde un tiempo en que todavía no comenzaba la parte final de los días. Están dementes. Pues sí. Bueno, pues 2 minutitos para acabar, Franklin y Tomás, y si quieres, Tomás, y ya vamos cerrando, ya son las 11:30 en España. Si quieres 2 minutitos, Tomás, y Franklin 2 minutitos y despedimos. Bueno, pues, vale. No, Tomás, dale, yo cierro. Dale, Tomás. Sí, bueno, que por ejemplo, cuando dice Pablo que obedezcáis y continuéis obedeciendo nuestras instrucciones, y no lo que dijeron otros luego, cuando iba a venir la apostasía, lo que acaba de decir Varela, sino lo que dice este señor es no, eso sí, luego cuando empezó a contaminarse, a brotar la mala hierba, también hay que coger de ahí porque no quedó las instrucciones, a diferencia de lo que dice ahí Pablo, no quedaron totalmente detalladas. Básicamente es lo que viene diciendo este hombre. Vale. Pues Franklin, si quieres acabar con 2 minutitos. Bueno, y quiero darte un consejo, Edgar Pacheco. Bueno, ya ha sido suficiente. Francesco hizo un video, yo he hecho 3 videos, Samuel ha hecho 2 videos. Así que ha sido suficiente sobre el tema de la oración. Debe ser a Jehová o a Jesús. Pero, Pacheco, te voy a recomendar que estudies con Daniel Wallace. Ve a la página 104 de su libro para que él te enseñe que proscuneo más un dativo se refiere al Dios verdadero. Interesante. Él te va a ayudar mucho. Daniel Wallace te va a ayudar mucho. Pues que proscuneo más dativo es al Dios verdadero. Cuando realmente proscuneo más dativo se le aplica a David, a Saúl, a Moisés, se le aplica al siervo que supuestamente adoró al rey. Fíjense los disparates de Daniel Wallace. Así que te aconsejo que vayas al libro. Yo creo que es empezar muy duro. Él dice que pros es un artículo definido y dice que hay pronombres personales en Juan 1.1, que hay 2 pronombres personales. O sea, si esta persona, yo creo que, vamos, yo no soy... Theo es un sustantivo y al mismo tiempo un pronombre. Es asombroso, qué pena, ¿no? Lo malo es que están engañándose no solo a ellos, que al final es que engañan a sus familias y engañan pues a aquellos que entran y se piensan que este tipo de personas saben lo que dicen. Bueno, pues... finalmente, un detalle, que finalmente Pacheco estás dando mucho rodeo. Samuel te está esperando para debatir, yo te estoy esperando para debatir, Francesco te está esperando para debatir, Renan te está esperando para debatir, William Dando te está esperando para debatir. Escoge uno de nosotros. Somos herejes. Somos herejes, que venga aquí si yo le caigo mal a Pacheco, bueno, está bien, mira con Samuel, o con Francesco, o con William, o con Renan. No necesariamente, yo no soy prescindible, no. Ahí están mis hermanos para que debatan con ellos. Hoy le mandé ya el formato, le mandé a ver qué días puede y estoy esperando a ver si me contesta para abril si quiere. No, bueno, pues él está esperando que Daniel Wallace lo entrene. No, sí. Habrá que ver un poquito. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros 3 y bueno, pues nada, se os quiere mucho, se os aprecia mucho y seguimos aquí en la lucha. Pues muchas gracias a todos y a los que han estado por aquí. Un saludo.